tarde a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos de nuestra Casa de Estudios, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su conexión a esta actividad que estamos realizando nuevamente bajo modalidad no presencial. Iniciamos la cuarta sesión del ciclo de seminarios Formación Ciudadana para una Nueva Democracia, organizado por el núcleo desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, cuyas sesiones las estamos realizando todos los lunes hasta el 21 de diciembre, con exposiciones de destacados académicos y académicas de nuestra casa de estudio, pero también de otras universidades, extranjeras algunas también, y de otras importantes organizaciones. Les recordamos que este seminario está siendo transmitido a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook en la cuenta derecho.universidad austral de Chile. Quienes lo están viendo aquí en Zoom podrán hacer llegar las preguntas a la expositora a través del icono preguntas y respuestas que está en la parte baja de la pantalla y que puede acceder sin ningún problema y desde allí las irá sacando nuestro moderador. Quienes estén viendo la transmisión a través de Facebook la pueden hacer llegar a través del chat de esa transmisión. A continuación voy a dejar con ustedes quién va a dar las palabras inaugurales de este ciclo, que ya, como decía, vamos en nuestra cuarta sesión, al director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, profesor Yerko Monge. Muchas gracias, Alejandra. Hola, hola a todos y todas. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de la virtualidad, ya que es lo que nos permite el actual contexto sanitario poder compartir. Saludo especialmente a Daniela Cáceres, a nuestra invitada, candidata a doctora, socióloga de la Universidad Alberto Hurtado, quien va a participar, como decía Alejandra, en esta cuarta sesión de este seminario de formación ciudadana para una nueva democracia, con la presentación Feminismo, Femicidio y el desafío de la formación ciudadana. ¿Ya? Es muy importante, ya lo hemos dicho varias veces también, para nosotros como escuela, y de ahí radica también el agradecimiento al profesor Hernán Cuevas por la motivación para realizar también este seminario asociativo, poder ver la formación ciudadana y lo que implica la ciudadanía en una multifactorialidad. ¿Ya? En estos tiempos y en este momento donde estamos cada vez más reflexionando en torno a nuestras democracias, los mecanismos democráticos, espacios de la política, ya fundamentalmente, se hace más que nunca necesario ponernos vinculación también en torno a lo que implica la formación ciudadana. ¿Ya? En el sentido que la formación ciudadana no solo ha implicado un desafío para la democracia en su conjunto, sino que también a nivel micro, por ejemplo, o a un nivel de sistema escolar, también se está planificando y se vislumbra como un área necesaria de afrontar y un área necesaria de cultivar también. ¿Ya? Cuestionando y no solamente cuestionando, sino también levantando propuestas en torno a qué implican esta nueva ciudadanía o esta nueva democracia en estos tiempos. ¿Ya? Agradezco también la oportunidad de poder compartir con Daniela Cáceres, ¿ya? Porque evidentemente también el feminismo ya se enmarca en esta discusión en torno a la dimensión de la ciudadanía, en el sentido que son otros lugares también para la realización de la política, y eso es sumamente importante. El gran desafío también de comprender lo que implica la ciudadanía no solamente está asociado, por ejemplo, en una comprensión de las dinámicas formales de la democracia o los procedimientos institucionales, sino también hay un lugar de la formación ciudadana que hemos visto durante el último tiempo, que está dado fundamentalmente también en la movilización social, está dado en las calles, y por lo tanto son otros tipos también de ciudadanía y que ciertamente colocan énfasis en los desafíos, en cómo comprender estas dinámicas. ¿Ya? Así que muy agradecido de poder escuchar a Daniel, agradecido también del profesor Hernán Cueva, del Instituto de Historia, ¿ya? También del núcleo desde, ¿ya? Y desde luego esperamos que sea la primera de mucha actividad en torno a esta línea también que nos va a presentar Daniela. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, profesor.
Aprovechamos también de comentar a nuestra audiencia que comenzamos desde hoy a transmitir en forma simultánea nuestros seminarios, también en las plataformas Twitter, la cuenta es Derecho Watch, y también en la plataforma YouTube. Así que hay múltiples opciones para quienes quieran vernos y poder también hacer llegar las consultas a esta exposición. Bueno, sin más, voy a dejar con ustedes a quien moderará nuevamente este seminario, estos ciclos que estamos realizando, el profesor Hernán Cuevas Valenzuela, quien es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile y también es investigador del área de inclusión social, derechos y ciudadanía del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos. Profesor. Hola, buenas tardes. Espero que se oye bien. Sí, Probablemente sí. se oye mejor que lo que se ve, sí. Pero, bueno, muchas gracias por estar un día más con nosotros en este ciclo. El día de hoy, un día muy especial para nosotros también. Hemos tratado de tener un énfasis muy importante sobre discusiones actuales, ¿no? Y creemos que la discusión de hoy día tiene una gran actualidad, ¿no? Daniela Cáceres, ella es socióloga de la Universidad de Concepción, es investigadora doctoral de la Universidad Alberto Hurtado y becaria de la ANID, que es la Agencia Nacional para Investigación y la Agencia de Ciencia e Investigación Científica de Chile. Y es una investigadora que ya lleva bastante tiempo trabajando sobre femicidio, feminismo, pero especialmente también como el femicidio como problema público, cómo se construye como un problema público. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con ellas acerca justamente de qué implicancias tiene esto para la formación ciudadana. La presentación de Daniela, a quien no quito más tiempo, se titula Feminismo, Femicidio y el desafío para la formación ciudadana. Daniela. Hola a todas, todos, todes. Como ya fui presentada, muchas gracias. Mi nombre es Daniela Cáceres. Vengo investigando sobre temas relacionados con la violencia hacia las mujeres y el femicidio hace algún tiempo. Probablemente voy a darles algunos ejemplos durante la exposición sobre las investigaciones que ya he realizado, por ejemplo, una que realicé con historias de vidas de femicidas. Y voy a compartir pantalla para, en el fondo, empezar como a desenvolver mi hilo argumental respecto a esta presentación. Todavía no se comparte la pantalla, sí. ¿No se ha compartido? No. Qué extraño, a ver, veamos, espera. ¿Ahora sí? Ahí sí, Ahora ahí sí. sí. Ya, perfecto. Está en modalidad no, ahí sí, Ahí sí. perfecto. Sí. Todo bien. Entonces, la discusión la voy a poner en estos términos, como núcleos temáticos que quiero desarrollar de manera imbricada. Primero, la violencia contra las mujeres y el femicidio, analizándolo, como poniendo ciertos debates que ya se han realizado sobre la violencia hacia las mujeres y el femicidio. Esto, vincularlo con la movilización feminista y entender que la violencia contra las mujeres y el femicidio ha sido un problema público básicamente gracias a la vectorización de la movilización feminista, tanto en una esfera transnacional o en una arena de movilización transnacional, así como en el territorio nacional. Y esto, por lo mismo, lo relaciono con un marco internacional de derechos humanos y cómo este tiene impacto en el Estado-Nación chileno. Para finalizar, pongo algunos puntos sobre el debate que tendrían que ver con cómo podemos abordar la violencia, básicamente desde una postura bien freiseriana. Estoy bien influida por esa autora, entonces en el fondo hacia una avanzada hacia la justicia social,
de la mano de las 3 R's de la Nancy Fraser, que tienen que ver con la redistribución, el reconocimiento y la representación, que es muy contingente además hoy, pensando en el proceso constituyente. Bueno, parto hablando de la violencia contra las mujeres. La violencia hacia las mujeres debe ser entendida como un continuo. Un continuo que nos acompaña en el espacio y en el tiempo durante toda nuestra vida. Y además se manifiesta de diversas formas, desde la violencia simbólica, psicológica, económica, sexual, física, y su expresión más brutal es el femicidio. Este concepto del continuo lo tomo principalmente de Jan Caputi, que trabaja con Diana Russell, quien acuña el concepto, y quien trabaja además en la línea de terrorismo sexual. Cuando queremos comprender la violencia, es muy importante entender que es una problemática multidimensional, pero que a su base tiene como elemento constituyente el patriarcado, una sociedad establecida bajo un ordenamiento patriarcal y además androcentrada. Esto es importante porque el femicidio tiene relación con el poder y a su vez tiene relación también con esta idea desarrollada por Joan Scott de que el género está atravesado por relaciones de poder. Entonces, debe ser entendido de esa manera. En mi caso, yo cuando desarrollé, yo hice mi tesis de magíster en la Universidad de Chile, que hice la tesis en análisis sistémico, y en ese sentido Luhmann tuvo influencia en cómo yo abordo el poder, porque a mí me parece muy pertinente y además genera unos diálogos bastante interesantes con la Hannah Arendt o con Michel Foucault respecto de cómo la violencia opera como un mecanismo simbiótico del poder. Es decir, en la medida que el poder se debilita, la violencia aparece para restablecer el poder, pero siempre está ahí, de manera latente. ¿Por qué es importante señalar esta idea? Es importante porque tiene relación con algunas tesis de ciertos autores respecto al tema del poder. Por ejemplo, Nelson Arteaga, que es un teórico mexicano, señala que el femicidio y el incremento del femicidio tiene que ver con el debilitamiento del orden androcéntrico y en consecuencia una reacción masculina que tiene relación con la violencia, justamente para restablecer el poder que existe. Además, esta discusión relacionada con el poder, yo la relaciono, valga la redundancia, con las masculinidades. En la investigación que yo realicé con femicidas, por ejemplo, lo que yo quería hacer era justamente investigar o conocer o escudriñar en estas subjetividades masculinas de los femicidas, que estaban reclusos, y básicamente mi idea era ver si habían ciertos elementos de masculinidades hegemónicas. Y efectivamente hay elementos de la masculinidad hegemónica en todos ellos, y también parece plausible la idea de que la violencia aparece cuando se pretende restablecer el poder. ¿Por qué? Porque estos hombres, al fin y al cabo, en su mayoría, eran hombres que lo que quisieron fue limitar o poner fin a un momento clave en la relación en el que las mujeres estaban optando por su autodeterminación. Es decir, o son momentos en los que las mujeres están autonomizándose laboralmente, o son momentos en que las mujeres han decidido que quieren cortar con la relación, de manera tal que los hombres reaccionan con una violencia extrema. En 2 de los casos, por ejemplo, son mujeres que ya habían dejado a sus parejas, ellos no me cuentan esto a mí, yo lo sé porque tengo acceso a la copia de sentencia, y estas mujeres son embestidas por sorpresa por estos hombres, quienes además en su relato de autojustificación señalan que ellos todavía estaban juntos, cosa que no es real. Entonces hay un elemento que tiene que ver con el control y con la negación del otro, de la otra en este caso, y que tiene que ver con el poder. Cuando Russell
genera el concepto femicidio, femicide. En Chile lo utilizamos como femicidio, que es la traducción literal. Russell lo que trata de hacer es visibilizar los asesinatos de mujeres por causa de su género. Este concepto que da pie a una ontología sobre a una antología, perdón, sobre el femicidio, ya había sido gestado por otra autora, pero esto fue una compilación que nunca salió a la luz. Entonces lo que hace Russell es retomarlo, acuñarlo y darle un sentido político. En el fondo lo que se hace es la politización del problema del femicidio. Pero además hay algo muy importante, que es que genera, al nombrar de esa forma algo que siempre había sido pensado como homicidio en términos neutrales, lo que hace es una operación performativa porque genera una nueva realidad, y desde ahí en adelante lo que hacemos las feministas es tomar este concepto para señalar que los crímenes contra mujeres o los asesinatos de mujeres no son neutrales, sino que hay un móvil de género detrás. Cuando la Marcela Lagarde, antropóloga feminista, hace la traducción de este concepto, ella hace una variación en el concepto. Yo creo que lo han escuchado, el concepto que circula en México es feminicidio, y en varios países de Latinoamérica también. Y cuando ella introduce el concepto, esta modificación en el concepto femicidio, lo que ella pretende es dar a conocer la responsabilidad del Estado detrás de los femicidios, en tanto que si no forma parte, o sea, más bien, si no se hace parte tomando responsabilidad del problema, forma parte del problema, es decir, reproduce las condiciones de impunidad. Y eso es muy relevante considerando el contexto desde el cual Marcela Lagarde trabaja el concepto, que es México, donde tenemos el caso de los feminicidios de Juárez, y por lo tanto tiene mucho sentido el que el Estado se tiene que hacer cargo de esta problemática. Eso además es muy interesante si yo lo conecto con la manera en que las feministas hemos combatido o hemos luchado contra el femicidio, en el sentido de que existen dos instancias o dos agentes o dos actores que se interpelan. Por una parte aparece la sociedad con todo su entramado sociocultural, pero por otra parte también aparece el Estado en el sentido de su ordenamiento jurídico y político. Es decir, cuando el Estado no se hace cargo, lo que hace es generar las condiciones para que este tipo de delitos ocurran en impunidad. Después voy a hablar un poco más de cómo ha actuado el Estado chileno. En el caso de la Rosana Reguillo, quien también aborda la violencia hacia las mujeres y la violencia femicida, ella primero es muy interesante porque también nos sirve para entender este contexto mexicano, pero también yo creo cada vez más creciente en términos de Latinoamérica, que tiene que ver con esta violencia que ocurre por los contornos de la sociedad institucionalizada. La Rosana Reguillo nos habla de la desracionalización de la sociedad como un concepto opuesto a la racionalización weberiana. Es decir, se genera esta creencia de que la violencia, no la racionalización de la violencia, sino que de que la violencia puede, como fluye por estos canales no institucionalizados y se convierte en un lenguaje que es un lenguaje legítimo. Y eso aplica mucho para territorios en los que la delincuencia, la corrupción, las bandas de traficantes, etcétera, han tomado el poder de ciertos territorios. Y esta tesis de Rosana Reguillo dialoga bastante bien con ciertos elementos que toma la Rita Segato y la Jules Fatquet. Yo creo que es sumamente relevante y en ese sentido poner hincapié en dos cosas. Uno, en la importancia del análisis interseccional de la violencia. ¿Por qué?
Porque generalmente cuando, y de hecho a mí me ha pasado en congresos, cuando se habla de violencia hacia las mujeres, se habla como una problemática transversal. Y sí, efectivamente, es una problemática transversal porque es estructural y nos atañe a todas, no tiene o sea, tiene un componente situacional, por supuesto, pero va mucho más allá de lo situacional, de lo casuístico. No obstante, se conjuga con ciertos elementos que pueden agudizar la violencia, como por ejemplo la raza, como por ejemplo la pobreza. Eh, y de hecho, si uno lo analiza y empieza a mirar las mujeres de Ciudad de Juárez o mira aquí las mujeres de Alto Hospicio, nos vamos a encontrar con un perfil de niñas o con un perfil de mujeres, que son mujeres pobres, que son mujeres racializadas, que son mujeres precarizadas, en muchos casos mujeres que se dedican al comercio sexual. Por lo tanto, es muy importante mirar la violencia hacia las mujeres desde un lente interseccional. Y por otra parte, es importante analizar los contextos. ¿Por qué es importante? Porque los contextos nos van a dar ciertas pistas del funcionamiento de la violencia. Y es el caso de México, por ejemplo, cuando nos encontramos con una ciudad de Juárez en la que nos damos cuenta que las mujeres bueno, aquí hay dos interpretaciones en realidad, que a mí las dos me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, el Gato va a decir que en América Latina se ha venido instalando un lenguaje de la violencia, entonces así como los hombres nos golpean en el espacio doméstico porque creen que pueden, cuando hacen uso de nuestro cuerpo en el espacio público, lo hacen para demostrar que pueden. Es decir, tiene relación con el poder que yo le señalaba anteriormente, pero también tiene relación con un lenguaje entre hombres, con un lenguaje entre hombres que funcionan por fuera del Estado. Por ejemplo, entre bandas rivales. En el caso de la Jules Falquet, que yo encuentro muy interesante su lectura, nos encontramos con esta idea de que las mujeres, primero entender que las mujeres todas responden a un tipo, a ciertas características, ¿no? Que yo señalaba hace un rato, que son racializadas, precarizadas, pero también nos lleva, por una parte, encuentra genial y admite la genialidad de la tesis de la Segato, pero va a decir, tenemos que agregar algo más. Tenemos que decir, esto no se basa solamente en un lenguaje entre hombres, sino que también hay una lectura que tenemos que hacer en clave sistémica, sobre todo también porque estamos hablando de feminicidios sistémicos, es decir, que van ocurriendo, o sea, que no dejan de ocurrir, digamos. Y lo que hace ella es tomar la tesis de la Silvia Federici en La Casa de Brujas, quien explica cómo la Casa de Brujas en los siglos entre los siglos XV y XVII respondió a una forma de confinar obligatoriamente a las mujeres al espacio doméstico y reproductivo, y con ello se transforma en una de las raíces de la explotación social y económica, y esto de la mano o una condición necesaria para la expansión del capitalismo, porque de hecho lo que ella hace es analizar este proceso como una condición de posibilidad para la acumulación originaria. Y lo que dice ella es que, lo que dice la Jules Falquet es que así como sucedió esto con la Casa de Brujas, lo que ella ve en los femicidios que han ocurrido en la ciudad de Juárez tiene relación con el lugar de la violencia en el ordenamiento neoliberal y cómo esto se perpetúa en las mujeres con una cierta finalidad, que hay una cierta racionalidad detrás de esta violencia. Esto tendría como finalidad o como racionalidad, primero, disciplinar, como decía también Rosana Reguillo, a las mujeres que se han aventurado al mundo del trabajo, y disciplinar en dos formas. Disciplinar en el sentido de hacer más dóciles, porque por ejemplo, si tú tienes miedo, tú no te sindicalizas,
y sabemos que la mayoría de las mujeres asesinadas pertenecen a ciertos sectores donde están las maquilas ahí mismo. Entonces son mujeres que pertenecen a ciertos sectores productivos de la sociedad. Y por otra parte, disciplinar también a las mujeres que han dejado su espacio laboral doméstico, digamos, no remunerado, de manera tal que tendría un doble sentido y sería un mensaje hacia las mujeres y una forma de disciplinamiento también para que las mujeres sean lo más dóciles posible, tanto en el sentido doméstico como en el sentido que el mercado necesita. Esto dialoga muy bien también con la idea propuesta por Fraser, por ejemplo, de la generización de ciertos trabajos o la precarización de esos trabajos generizados, que en el fondo cuando nos hicieron creer que las mujeres nos estábamos emancipando al entrar al mundo laboral, en realidad lo que estaban haciendo era abrir un mercado del trabajo precarizado con cara de mujer. Bueno, como les comentaba sobre el primer uso que hizo la Diana Russell sobre el concepto femicidio y la operación performativa que hay detrás de ella, la primera vez que la Diana Russell habló del concepto femicidio fue en 1976 en el Tribunal de Crímenes contra Mujeres, que además ella es una de las encargadas, fue una de las encargadas de organizarlo. Luego, su tematización global por parte de mujeres feministas tuvo un impacto o dialoga con la creación del Marco Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres. A mí me gusta señalarlo, como dice ahí en el PowerPoint, como la incorporación de las humanas, porque así como yo he escuchado a personas decir que los derechos humanos les han negado la posibilidad de existir como humanos, y por el contrario, en la cotidianidad viven la deshumanización, a mí me da la sensación que en la medida que empiezan a existir ciertos instrumentos orientados a normativizar la conducta en materia de derechos humanos de las mujeres, justamente lo que nos viene a mostrar es que antes de esto existió ausencia de derechos humanos para las mujeres. En este sentido, Viena, la CEDAW y Belém do Pará, especialmente Belém do Pará, son sumamente relevantes. Belém do Pará es relevante porque es vinculante, de manera tal que si los estados adquieren el compromiso, debieran tomar acciones para combatir la violencia hacia las mujeres. Además, es sumamente relevante que ya a mediados del 2000 podemos ver, sobre todo con el tema de las redes sociales, que hay una creciente opinión pública a nivel transnacional que permite mediatizar ciertos procesos y que permite también operar como un factor de presión para los estados nacionales. Pero además que existe, y esto ya desde los 80, una articulación feminista en escala transnacional. En ese sentido, los encuentros latinoamericanos de feministas son sumamente relevantes como antecedentes y en los que además, por ejemplo, se da inicio al primer día contra la violencia hacia las mujeres, en honor a las hermanas Mirabal. Eso nace en un encuentro latinoamericano de feministas. ¿Por qué es importante esto? Es importante en varios sentidos. En ese momento, varios lugares de América Latina estaban pasando por dictaduras militares. Entonces, cuando se tematizaba la violencia, cuando se hablaba de la violencia, se hablaba principalmente de la violencia estatal, de la violación a los derechos humanos por agentes del Estado. Sin embargo, en la medida que las mujeres empezaron a articular, en la medida que las mujeres comenzaron a compartir sus experiencias, se dan cuenta que hay otro tipo de violencia y que es la violencia que están viviendo en sus casas con sus compañeros. Y esto va generando como una movilización del foco de la violencia
Y además es muy interesante porque en la medida que van compartiendo experiencias y se van dando cuenta que lo personal es político, porque no es situacional, no es casuístico, sino que es estructural, entonces lo que hacen es decir, acá tenemos dos enemigos, o sea, tenemos por un lado las dictaduras que hay en nuestros países, pero también tenemos como enemigo a nuestros compañeros, y que en el fondo, como es un tema estructural, más que un nombre y apellido específico, individual de ciertos sujetos, en realidad la responsabilidad es la estructura patriarcal de la sociedad. Entonces, en ese sentido, estos elementos se van conjugando, ¿no? Que hay una creciente articulación feminista a escala transnacional, se pone el tema de la violencia contra las mujeres, tenemos por otra parte un incipiente desarrollo de un marco internacional de derechos humanos de las mujeres y con especificidad en el tema de la violencia, y además cada vez más una creciente opinión pública a nivel transnacional. Ahora, en términos de por qué la violencia nos moviliza tanto, aquí se conjugan varias cosas, o al menos yo las trabajo de esa manera. Primero, las feministas hemos sido y han sido, todas las que nos anteceden, a las que estamos ahora tratando de hacerlo, la creación de marcos de injusticia de la violencia, como dirá Gamson o Snowy Benford, en el sentido de que a raíz de la rabia, de la ira, generan ciertos cuadros para comprender la violencia machista y la violencia femicida. Y esta operación cognitiva tiene tal impacto porque en el nivel fenomenológico de la violencia, las mujeres nos vemos ahí. Es decir, cuando nosotros nos llega un relato sobre el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, es difícil que nosotras nos sintamos una cierta familiaridad con el relato. ¿Por qué? Porque en el fondo a todas nos ha pasado o a todas nos han contado que alguna vez alguien fue agredida puede ser con cierta sistematicidad o con ciertas características, pero el punto es que se nos hace familiar, se nos hace que esta situación no es algo inventado, sino que nos hace mucho sentido, de manera tal que aquello que era algo naturalizado, porque la violencia hacia las mujeres venía siendo naturalizada, y de hecho yo me atrevería a decir que hay sectores en la población que todavía la naturalizan, se genera a partir de la violencia un marco de injusticia. Y este marco de injusticia tuvo lugar también en el caso del femicidio, gracias a que ya lo podemos nombrar como tal. Por eso he hablado en un principio de esta operación performativa que genera o que realiza la Diana Russell cuando empieza a denominar como femicidios los asesinatos de las mujeres. De hecho, yo, por ejemplo, ahora en mi tesis doctoral he venido entrevistando a todas las compañeras de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y ellas mismas se dan cuenta y señalan que una de las operaciones políticas o de las intervenciones públicas para ellas más relevantes en estos 10 años, desde la promulgación del femicidio, es justamente nombrar los asesinatos de mujeres por su nombre, que es femicidio. Y no solamente los asesinatos que se reducían a la figura penal del 2010, que es bastante reducida, sino que todos los asesinatos de mujeres por causa de su género. Bueno, en Chile. En Chile el panorama es bastante triste en materia legal y la responsabilidad respecto a la violencia contra las mujeres. Como les contaba, ya en dictadura se comenzó a hablar de la violencia doméstica, y por eso, con el retorno a la democracia, una de las primeras formas de discutir la violencia hacia las mujeres fue en los marcos de la violencia doméstica. Para cuando se discute sobre la violencia doméstica, la Katia Araujo dirá que existen ciertos marcos de interpretación que se ponen en disputa.
el de la discriminación, el de los derechos humanos y el de la familia. El de la discriminación se refiere a la discriminación hacia las mujeres. El de los derechos humanos probablemente tiene relación, o más que probablemente, lo señala así, pero también lo sé porque he entrevistado a juezas y abogadas, tiene relación con el incipiente marco internacional de derechos humanos de las mujeres, y por otro lado el de la familia, en el sentido de que si es una ley de violencia intrafamiliar, se orienta justamente a resguardar el núcleo familiar, el entorno dañado. Y de hecho, este último marco de interpretación es el que prevaleció en el espíritu de la ley. La primera ley, por ejemplo, tiene ciertos elementos que son aberrantes, como esta idea de que el maltratador se va a sanar. Entonces, esto impacta en que, por ejemplo, cuando una mujer iba a hacer una denuncia, se daba un espacio de tiempo para que la pareja se pusiera en la buena. Además, la mujer queda absolutamente invisibilizada porque lo que es importante es el entorno dañado, no la mujer víctima, que principalmente, por estadística, era la más agredida. Y además lo que les estoy diciendo es complicado en el sentido de que se genera una cierta cultura institucional que dialoga de manera bastante fluida, por decirlo así, con una cultura societal patriarcal, y por lo tanto nos encontramos con que hasta el día de hoy, y eso apareció en una investigación que hizo hace muy poco la violencia contra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, de que Carabineros, cuando tú pones una denuncia, sigue pensando que es mejor que te pongas en la buena. Entonces, como que vemos cómo a la mujer, a partir de las leyes, se nos sitúa y se nos perpetúa en ciertos roles históricamente asignados. Esta ley se derogó en el año 2005, que tiene que ver también o confluye con la creación de los tribunales de familia, y fue reemplazada por la ley 20.066. Sigue teniendo una óptica sumamente familista, de hecho es una ley de violencia intrafamiliar, ahí hay ciertos elementos que se critican, como por ejemplo la figura del maltrato habitual, porque es inconcebible que para constituirse como delito requiere una cierta habitualidad, es el único delito que necesita habitualidad para constituirse como tal. Supera esta mirada terapéutica, al menos, de esta ley anterior, que lo que hacía era tratar de que el hombre sanara, había una homologización del agresor, no ponía en el centro la sociedad patriarcal, pero sigue perpetuando esta mirada familista. En el caso de la ley tipifica el femicidio, que la moción se presentó en el 2007 y se promulgó en el 2010. En el debate parlamentario nuevamente vemos los mismos marcos de interpretación. Cuando se presenta la moción y la presentan nada más personas en común con quienes presentaron el primer proyecto de ley en 1994, nos encontramos con una mirada pro mujer que trata de defender a la mujer como sujeta de derecho. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que de lo que empezó siendo la moción inicial respecto a lo que terminó y cómo fue la promulgación, nos encontramos con un enfoque nuevamente pro familia. De hecho, la ley del femicidio del 2010 es una de las leyes más tímidas en América Latina, y tampoco es una ley integral, ya que es una modificación a la ley del parricidio y de violencia intrafamiliar. O sea, evidentemente son marcos interpretativos familistas. Con la ley Gabriela, que hace muy poquitito se promulgó, se trata de ampliar esta figura del femicidio y explicita que se trata de asesinatos de mujeres por causas de género. No obstante, y según lo que yo he recogido entrevistando a abogadas y ya también a militantes de la red chilena, ha sido muy mal aplicada. Básicamente también porque hay poco entendimiento respecto de
de qué significa un asesinato por causas de género. Además, y esto es súper importante, porque tiene que ver con la vectorización que yo les señalaba de la movilización feminista para instalar este problema, para estar siempre poniéndolo como un problema público que tuvo que recoger el marco internacional de derechos humanos, por ejemplo. Y es que, por ejemplo, Belém do Pará, que Chile lo ratifica, quienes finalmente lo utilizan son las convencidas, son las mujeres abogadas feministas, son las juezas feministas, es decir, quien tiene una sensibilidad con el enfoque de género, y nos encontramos con estudiantes de derecho, por ejemplo, que ni siquiera lo conocen, de manera tal que nos damos cuenta que sigue siendo un asunto pormenorizado. Bueno, este es un gráfico que muestra la diferencia en el conteo de los femicidios desde la promulgación hasta el año pasado. No quise tomar este año porque todavía no termina. Y nos damos cuenta que la diferencia es más o menos alta, y esa diferencia justamente tiene que ver con que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres desde siempre, cuando comenzó el conteo, lo hizo respecto de los asesinatos de mujeres por causa de género, mientras que Cernamec y en su momento Cernam lo que hacían era solamente atenerse a la figura penal del femicidio, que era bastante reducida y que tenía que ver con convivientes, exconvivientes, maridos, exmaridos, y en el fondo siempre dentro de un ámbito familista. Bueno, ahora se supone que eso debiera cambiar, pero como ya sabemos, sigue con falencias que tienen que ver con la incapacidad. Desde 1994 hasta la ley del 2005 y hasta ahora, generalmente una de las principales críticas que se han esforzado desde las feministas tienen que ver con la falta de recursos que se destinan hacia en el fondo la concreción de estas leyes, es decir, cómo luego van a concretarse, cómo van a trabajar con ellas los operadores y operadoras de justicia. Y por otra parte también a que todas las fichas se ponen en el enfoque punitivista, en perseguir ya cuando el delito ha sido cometido, más que la prevención, porque el patriarcado es socioestructural, entonces no basta con una ley. La ley sirve para encarcelar, pero la idea es que no lleguen a estar encarcelados los hombres. Bueno, algunos elementos que perpetúan la violencia machista y que es importante tener en consideración, sobre todo cuando estamos pensando en cómo pensar esto, por ejemplo, en el debate constituyente. Primero, la familia heteropatriarcal como la base sobre la que se construye la sociedad. Esto está presente en la Constitución actual. La que hace además es perpetuar esta distinción entre lo público y lo privado, que también ha generado repercusiones o perjuicios en las mujeres, tanto por la asignación de roles domésticos y reproductivos, como por la dirección sexual del trabajo. Es decir, el rol de los cuidados ha quedado permanentemente e históricamente en nosotras las mujeres. Además, esto tiene un impacto, porque, por ejemplo, yo analizando las leyes me he dado cuenta que esta distinción público-privado, anclada en la idea de familia, también ha generado que las mismas leyes se han introducido de manera muy tímida en los espacios domésticos, como esta cosa de los problemas, como los problemas privados se resuelven en casa, ¿no? O los trapitos sucios se lavan en casa. Como esta idea ha estado muy presente y nos ha perjudicado de sobremanera en el desarrollo de la violencia hacia las mujeres y en el desarrollo de la violencia doméstica. Obviamente entendiendo que la violencia no solamente tiene lugar en el espacio doméstico. También, por otra parte, otro elemento que perpetúa la violencia machista es la generalización de los cuidados a la que yo
hacía mención hace un rato, y el trabajo precarizado. Este trabajo que, como yo les decía, tomando la Fraser, tiene cara de mujer y tiene que ver con ciertos tipos de trabajo a nivel global. En el caso de la generización de los cuidados es súper interesante lo que se ve, por ejemplo, mujeres que dejan de cuidar a sus hijos porque van a cuidar a los hijos de otra mujer que trabaja además en un trabajo generizado. Este tipo de cadenas, ¿no? La brecha salarial, es decir, que las mujeres con la misma formación ganamos por debajo. Yo en este momento no puse la cifra, pero Fundación Sol, por ejemplo, tiene cifras claras de cómo las mujeres con la misma formación y con la misma experiencia por el mismo trabajo ganamos menos que los hombres. Es decir, no hay otra forma de explicarlo que no sea un énfasis patriarcal. El tratamiento de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva punitivista y no preventiva, que era lo que les hacía mención hace un rato. En el fondo, el Estado llega tarde y llega a encarcelar, no previene. Y esto se puede ver en un montón de cosas. O sea, por ejemplo, con el caso de Návila Rifo, que es atroz de principio a fin, nos encontramos con los medios de comunicación festinando con la vida sexual de la víctima. En Belém do Pará hay un compromiso a hacer una intervención cultural de la sociedad. Y ahí nos vemos cómo nadie se hace cargo de ello. Hay programas que, por ejemplo, yo siento que ya no deberían existir. ¿Cómo se llama este programa? El Mega Morante con compañía. O por lo menos debiese existir una regulación del tipo de contenidos, porque nos siguen situando a la mujer en ciertos estereotipos que lo que hacen es perpetuar la violencia, no solo simbólica, porque esta va a tener luego impacto en la violencia física. En el fondo es violencia machista. Un tratamiento hacia la violencia que no reconoce ni diferencias ni contextos. Yo les explicaba hace un rato lo importante que es entender que la violencia tiene relación o debe ser observada con las diferencias que existen entre las mujeres, por ejemplo, en relación a la pobreza. Y esto es muy importante en el tema de las barreras de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con mujeres, por ejemplo, que quieren denunciar y no pueden denunciar. Por ejemplo, ahora en pandemia no podían denunciar porque no tenían internet. Y porque si no, la alternativa a denunciar por internet era tomar un bus con 4 hijos para ir a denunciar a otro lugar, por ejemplo, en los lugares rurales. Y esa es una situación de la que tiene conciencia, por ejemplo, tienen las juezas de tribunales de familia, las abogadas feministas, pero no tienen conciencia todos los operadores de justicia. Entonces, cuando nosotros no observamos esas diferencias en los contextos y en las mujeres que están viviendo violencia, lo que estamos haciendo es revictimizar a la víctima. Y por otra, que yo lo encuentro muy interesante, pero da para largo y yo creo que ya me extendí un poco, es el tema del discurso hegemónico en torno a las necesidades. La Nancy Fraser dice que el discurso en torno a las necesidades es un campo en disputa, ya que generalmente se nos dice qué es lo que necesitamos, sin preguntarnos qué es lo que necesitamos. Y cuando llegamos a ese qué es lo que necesitan las mujeres, nos vamos a dar cuenta cómo hay ciertos hilos argumentales coherentes con una sociedad androcentrada. Entonces, propuestas a considerar en el proceso constituyente desde una perspectiva feminista y emancipadora. Ocupo el concepto de emancipación, también siguiendo a la Fraser, porque ella, tomando el concepto de Polanyi y en el fondo como movimiento tijera, ¿no? Donde está el capital, los progresistas, y ella agrega una tercera patita, que sería la patita emancipadora, donde estarían ciertos movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento feminista. Y en ese sentido es que propongo el movimiento feminista desde una perspectiva emancipadora. Bueno, primero considerar un proyecto político que pone la justicia social en su centro y con ello la paridad participativa. Es importante entender que cuando entiendo paridad participativa, siguiendo la Fraser, lo hago muy distinto de cómo se entiende, por ejemplo, por el CERVEL, que creen que la paridad tiene que ver con un 50% hombres y con un 50% mujeres, sino que más bien tiene que ver con la posibilidad de participar todas, todos y todes en calidad de pares en las discusiones colectivamente vinculantes. Ahora,
para que se pueda desarrollar o para que o para que podamos avanzar al menos hacia un horizonte de paridad participativa, hay dos precondiciones que deben desarrollarse: la condición del reconocimiento y la condición de la redistribución. Es decir, por una parte, deben subsanarse o debe haber igual valor moral de todas, todos y todes. Es decir, no se pueden promover barreras o instituciones que lo que hagan es menoscabar la realización personal y el respeto por parte de pares. Y por otra parte, hay que subsanar temas de igualdad material, que son súper importantes en el caso de las mujeres, por supuesto, de otras identidades y de otros sujetos en la sociedad subalternizados que no me voy a hacer cargo acá, pero que son sumamente relevantes. Por ejemplo, en las barreras de acceso a la justicia que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en la forma en que se realiza la violencia en sus cuerpos. Por ejemplo, en la forma en que la violencia simbólica les impacta. Por ejemplo, en la forma en que son excluidos y excluidas socialmente, etc. Bueno, considerando lo anterior, para que exista justicia social debe realizarse la paridad participativa y con ello deben existir como condición, como les señalaba, redistribución y reconocimiento, es decir, las 3 R's de Nancy Fraser. Cuando vamos a nuestra Constitución nos damos cuenta que es importante de construir ciertos enclaves. Uno es el Estado-Nación y el otro es la familia heteropatriarcal. En el Estado-Nación, y aquí nuevamente tomo la Fraser, apostar por una política transformativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más allá del Estado-Nación propiamente tal, hay que considerar el principio de todos los afectados. Y eso implica, por ejemplo, en Chile, quienes están en este territorio y son afectados por las decisiones colectivamente vinculantes. Además, el principio de todos los afectados nos permite, por ejemplo, dialogar de manera fluida con el marco internacional de los derechos humanos que ya opera en una escala transnacional, no meramente nacional, y tener un respeto irrestricto a estos. Y en el caso, bueno, esto por supuesto también el principio de todos los afectados va a impactar, por ejemplo, la relación con los migrantes, va a impactar la relación con los pueblos originarios, etc. Y por otra parte, la familia heteropatriarcal, en el sentido de todo lo que les dije anteriormente, de cómo nos ha puesto a las mujeres en un cierto lugar de subordinación a cargo de los cuidados, y esto también ha impactado en cómo se relaciona o en cómo se realiza la violencia en nuestros cuerpos, y también influye en el reconocimiento de la heterogeneidad y la diferencia. Por ejemplo, pensemos en familias homoparentales, que son excluidas de este ideal de familia heteropatriarcal. Finalmente, y este no es mi tema, pero voy a hacer mención porque me parece sumamente relevante, y de hecho en un capítulo de un libro que terminamos hoy día con unas compañeras hacemos mención a ello, una aproximación hacia una economía feminista que ponga la vida al centro. Esto quiere decir, y aquí cito a una amiga que trabaja el tema, que es la Francisca Gallego, con ello lo que se hace es valorizar las horas de vida dedicadas al trabajo versus las utilidades. Es decir, lo que importa es el valor vida o la hora vida en el valor del trabajo. Y considerando lo anterior, por supuesto, esto nos invita a reconocer cuáles son los límites del extractivismo y sostener un respeto irrestricto a los derechos humanos de los pueblos originarios, como por ejemplo no superponer la lógica de la producción y de la devastación frente a un lugar que es sagrado para los pueblos originarios, cosa que sí se viene sosteniendo en la lógica extractivista, o no pensar en esta lógica de las zonas de sacrificio, que ya están. Bueno, eso sería, creo. Espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Muy, muy interesante estuvo, además.
Creo que hablé mucho, pensé que había hablado menos, pero me empecé a poner ronquita y me di cuenta que había hablado. Está bien, está bien. Pero fue, bueno, nos diste como un tour, ¿no es cierto?, por una serie de argumentos feministas que tienen más de algún valor, ¿no es cierto?, para la discusión, eh, tanto para la discusión cotidiana, incluso, diría yo, ¿no?, como para la discusión del proceso constituyente, ¿no? Así es que, no, muchas gracias, fue interesante. Bueno, tenemos abierto el espacio para el planteamiento de preguntas. Ustedes saben ya, siempre nos lo recuerda Alejandra Rodríguez, el espacio para hacer preguntas es específico, ¿no? Que aparece ahí abajito, al lado de los participantes. Y ya tenemos una Comentarios. primera pregunta. Francisco Neira, ¿no es cierto?, sostiene lo siguiente: gracias por la exposición. La mayoría de los hombres hemos sido educados bajo una lógica machista. Mi primera pregunta es si ello nos transforma automáticamente en seres violentos y peligrosos en potencia. La segunda, ligada a la anterior, es si otros factores como un contexto de precariedad social, la falta de inteligencia emocional, la toxicidad bidireccional en la relación de pareja o las enfermedades psiquiátricas no detectadas o tratadas pueden pesar más que la educación o formación machista en la violencia física contra la mujer. Ahí hay dos preguntas. Tú las puedes Bueno, leer también. sí, en el chat no me aparecen. ¿No? No te aparecen. Ah, me aparecen a mí nomás, entonces, como moderador. Puede ser. Bueno, ¿te la recuerdo la primera No, entonces? no, sí, sí me Ya, la recuerdo. ya. La verdad es que sería muy soberbia de mi parte dar una respuesta a ello, en el sentido de que yo tendría que poder, así como por ejemplo en una regresión lineal, ver cuál es el peso de cada variable en términos de un resultado, que sería la violencia machista. No obstante, me parece que cuando analizamos la violencia machista, por supuesto, se conjugan ciertos factores de riesgo, como los que decía el compañero. Se conjuga el orden de lo situacional, que es de la relación de pareja, pero por sobre todo hay un escenario que tiene que ver con condiciones estructurales. Y esa es la posición que tomo yo, porque, por ejemplo, a raíz de la investigación que yo hice con femicidas, lo que yo me doy cuenta es que la mayor cantidad, o sea, el mayor número de femicidas que había en la cárcel en el momento en que yo llego a ver cuál va a ser mi muestra finalmente, son hombres que nunca habían cometido un delito, que tenían irreprochable conducta anterior. Y que por lo tanto lo que se expresa, el primer delito que cometen tiene relación con la violencia machista. Y eso a mí me hace sentido como un poco pensando que los factores de riesgo no necesariamente se vinculan con el resultado de la situación. Y por eso también es que es tan criticada la primera ley de violencia intrafamiliar que yo les contaba, que tiene este fin como terapéutico, ¿no? Como de psicopatologizar a los agresores, cuando en realidad estamos hablando de una problemática estructural. Yo no creo que todos los hombres, por nacer hombres, estén como destinados a ser violentos. Si bien la socialización es sumamente relevante y la masculinidad, por ejemplo, que es relacional, también impacta en los hombres. Por ejemplo, en el caso de los femicidios, yo me encontraba con hombres que su socialización había sido principalmente con hombres y no con mujeres. Entonces, cuando se relacionaban con mujeres como pareja, no como amigas. Pero a mí me parece también que hay distintos tipos de masculinidad y eso es súper importante en términos de toda la heterogeneidad que planteamos. De hecho, hay autores que trabajan la línea de masculinidad y que hablan de masculinidades alternativas. Hay como 5 tipologías. Hay también investigaciones que muestran ciertos hombres que han sido agresores y que luego como que empiezan a reinterpretar la sociedad y van como despojándose de esta agresividad hacia las mujeres.
Y es súper extraño porque esos hombres también viven una cierta incomodidad después de haber pasado por ese proceso, porque ya no encajan en sus grupos. Por ejemplo, por ciertos patrones de humor, que es un humor muy machista y que es súper común. De hecho, cuando cuando una se empieza a poner feminista, que es como que cada vez que uno se pone feminista se pone más y más feminista, como que te sacan los lentes, te ponen los lentes lila y es como imposible sacártelo. Eh, Como que ciertas cosas que antes te daban risa ya te dejan de dar risa. Como incluso ciertos conceptos que se utilizan, como ciertos garabatos, ya dejan de tener sentido para ti porque te vas dando cuenta que el origen del menoscabo al otro es la feminización. De hecho, piensen en la mayoría de los garabatos que utilizamos. Entonces, en el fondo, claro, hay un elemento cultural muy importante, pero no es determinante. Es como la crítica que le hace la Butler a Bourdieu, así como Bourdieu cuando habla de la dominación masculina, y la Butler va a decir, claro, pero en el fondo se realiza en ti, o sea, no es que las mujeres somos tontas y como que vamos en el carril de la dominación masculina, sino que también somos sujetas e incluso algunas mujeres pueden vivir en una situación de subordinación con un otro. O sea, hay un espacio para subvertir, hay un espacio de subjetivación, existe ese espacio. Y uno lo ve en los hombres, por ejemplo, yo lo vi en los hombres a la inversa, hombres que estaban presos y vivían un nuevo proceso de subjetivación masculina con los códigos de la cárcel. Entonces construían argumentos de justificación en los códigos de la masculinidad de la cárcel. Entonces, por ejemplo, todos me decían que le habían puesto el gorro. ¿Por qué? Porque era como que era el discurso que los exculpaba. Era como que si ellos le contaban al resto de los presos, no, es que justo la pillé con las manos en la masa. Ah, claro, entonces sí se entiende, se entiende. Entonces, como eso a la inversa también puede suceder. Antes de tu otra pregunta, la primera pregunta me entró a medida que la iba leyendo, que dice, la mayoría de los hombres hemos sido educados bajo una lógica machista. Entonces, ¿no es cierto? Ese era el supuesto. Pero las mujeres también. ¿Qué implicancias tiene para una educadora eso? Lo mismo, o sea, tratar de... O sea, sí, o sea, todas hemos sido... es como el racismo, ¿no? Como que el racismo, el machismo nos atraviesa a todas, todos y todes. Sí. De manera tal que la única forma de subvertir esto es dándose cuenta y ver de qué manera podemos educar de la manera menos machista posible o menos racista posible. Y es súper complejo, o sea, porque por ejemplo en el tema de la raza, pienso como la importancia que tiene la comunidad imaginada y el Estado-nación con sus otredades, donde aparece el mapuche, aparecen peruanos, aparecen bolivianos. Entonces, ¿qué haces tú como profesora, por ejemplo, si en el curso al moreno le dicen cholito, de manera despectiva? O se trata de indio, de manera despectiva. Es súper difícil porque hay toda una historia contada que lo que hace es fortalecer estos imaginarios, estas representaciones, estos arquetipos que están en esta sedimentación de la comunidad imaginada. Con el machismo pasa más o menos lo mismo. Entonces, en el fondo, lo primero es que uno se da cuenta de esto, que es lo que decía yo cuando te pones los lentes lila y ya estás perdida. Y después de eso es avanzar en una educación, por ejemplo, en este proceso de educación cívica, que tenemos que hacerlo en vistas del proceso constituyente, es sumamente importante empezar a cuestionar ciertas cosas. Yo tengo amigos con los que todavía discuto, por eso, por ejemplo, a mí me parece importante las 3 R's de la Nancy Fraser, porque la distribución es sumamente relevante, pero también el reconocimiento cultural es importante. Y solamente si se constituyen ambas condiciones, podemos apostar por participar en calidad de pares en un debate constituyente. Pero tengo compañeros que aún creen, compañeros y amigos, así como muy cercanos, que tenemos incluso en común con Hernán, que me van a decir que no, que la distribución es el tema. Pero si la distribución sigue siendo el tema, las mujeres seguimos siendo subalternizadas. ¿Y qué hablar de las disidencias? ¿Y qué hablar de los pueblos originarios?
Si a los pueblos originarios no quieren solo reconocimiento cultural, la autodeterminación es mucho más que eso. Entonces, lo mismo pasa con el tema del machismo. O sea, somos todos socializados y socializadas en este sistema, pero tenemos formas de subvertirlo, y la primera es darnos cuenta. Luego vamos viendo con qué estrategias empezamos a subvertir. Abordaste las dos cosas de una, ¿no es cierto? La segunda pregunta, perdón, la primera pregunta la hizo Francisco Neira, ¿eh? La segunda, Carlos Cárdenas. Considerando instancias como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena del año 93, donde se utilizó el concepto de violencia de género por primera vez y se dio a conocer la obligación de los estados de prevenir y erradicar esa violencia, ¿considera que el Estado chileno ha llevado a cabo su tarea en prevenir la violencia de género desde el ámbito educativo? Y si es así, ¿en qué aspectos ha hecho eso o se ha hecho evidente eso? Y si considera que no, a su juicio, ¿qué tipo de temáticas o metodologías deben implementarse en el currículo escolar, por ejemplo, para servir a esos propósitos? Bueno, mi temática no es la educación, a decir verdad, pero bueno, yo creo que no. Yo delante lo decía cuando citaba a Belén Tupará, que interpela a los estados a hacerse cargo no solo en términos políticos jurídicos, sino que también en la intervención sociocultural de la sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 2018 se levanta la toma por la educación no sexista, y en la que aparecen toda esta serie de denuncias por acoso dentro de las universidades, justamente lo que vemos es que no estamos generando una educación orientada a el reconocimiento cultural de las mujeres, ni a la educación no sexista. Y en los colegios lo que vemos es que, bueno, desde la publicidad, todo esto, hasta los colegios, nos damos cuenta cómo hay deportes diferenciadores que diferencian por género, hay prácticas diferenciadoras por género, por ejemplo, a las mujeres se les potencia el lenguaje y a los hombres las matemáticas, y eso está investigado, digamos, no es que a uno se le ocurre y lo dice. A las mujeres se les trata con cierta condescendencia, mientras que a los hombres no, que eso también tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de masculinidad. A las mujeres se les enseña roles relacionados con la reproducción y lo doméstico, y a los hombres se les enseña roles relacionados con la racionalidad. De hecho, en la primera pregunta hablaban de la inteligencia emocional de los hombres. A mí no me gusta mucho el concepto de inteligencia emocional, para ser honesta, pero Michael Kaufman, que es un investigador de masculinidades, él señala que habiendo trabajado con hombres agresores, se da cuenta que la socialización masculina se basa mucho en la racionalidad y en la violencia. La racionalidad en el sentido de que tú te tienes que convertir en un hombre racional, frío y exitoso. Y por otra parte, la violencia relacional, ¿no? Que tiene que ver, que Bourdieu también lo habla, la dominación masculina, en estos juegos bruscos, o las instituciones masculinizadas como los militares, que también encarnan la violencia. Y esto genera que los hombres, cuando se enfrentan a situaciones que los devastan emocionalmente, no saben reaccionar de otra forma que no sea a través de la violencia. Y eso él lo encuentra cuando investiga a hombres que han sido violentadores. Entonces, en el fondo, lo que veo yo es que si continuamos perpetuando estos patrones de género, que van desde representaciones hasta arquetipos, imaginarios, etcétera, etcétera, y que tienen que ver tanto con el propio currículum, con el currículum oculto que opera cuando se está educando, no va a haber mucho cambio. Y la educación no sexista se planteó como una demanda en el 2018 y sigue estando súper vigente, y las feministas creemos que todavía hay una duda gigantesca del Estado al respecto. Diego Armando Chávez pregunta, desde el ámbito de un rediseño de las políticas públicas, ¿en qué consistiría para usted un verdadero cambio de política pública que garantice
descubrir todas las secciones que componen esto es lo del modelo ecológico que apareció igual la pregunta, ¿viste? Es alguien que leyó tu texto de El que leyó profundidad. el texto de el que escribí con la Claudia Mora, que era lo que comentaba. Claro, Entonces yo, por ejemplo, sí. trabajo mucho el modelo ecológico porque pone todos los factores en el tema ambiental. Mm, Entonces, como, por eso creo que es más complejo. Cuando nos metemos con el tema de la violencia, es complejo, multidimensional, pero a la vez tenemos que situar como base de la problemática el patriarcado. Entonces, en el fondo, desde ahí se empieza, o el androcentrismo, y desde ahí se empiezan a hilar los argumentos. ujú, ujú. Espera. Antes de eso, yo creo que ahí hay un tema súper relevante en el tema de las políticas públicas que tiene que ver con la prevención, que yo lo mencioné en la ponencia. O Mm, sea, en Chile, y de hecho a veces se nos ha criticado a las feministas de apelar al punitivismo, pero tiene que ver con una forma del funcionamiento estatal, que es llegar siempre tarde y llegar a encarcelar, o llegar siempre tarde y llegar con la ley. Entonces, no se trabaja en términos de prevención, no se trabaja en términos de pensar que esto es una transformación sociocultural, sino que se llega con una lógica punitivista. Entonces, si pensamos en política pública real en materia de violencia hacia las mujeres, tiene que ser desde la óptica de la prevención. mm, 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 mm. Claro, y desde ese punto de vista también el tema educativo, digamos, cobra relevancia, supongo, además, por Claro, claro. el tema formativo. Ahora, en general, bueno, no sé, yo creo que varias de las personas que están acá en la audiencia son estudiantes de pedagogía, tal vez, ¿no? Porque en nuestra facultad hay muchas carreras de pedagogía también. Uh -huh. Pero te preguntaría yo también por el rol de estas organizaciones no formales, por así decirlo, o los espacios de educación o de formación que no son los de la escuela, por ejemplo, ¿no? Sino que, por ejemplo, ¿cómo te acercaste tú al feminismo? Si nos puedes contar algo, no sé si la confesión No, yo creo es el que relato. sí. A ver, a mí me parece, y de hecho yo como tengo como un compromiso para el cual me cuesta decir que no cuando me invitan a estas instancias, que este año ha sido como es el año de Zoom, ha sido como sobrecargado de participación en instancias así. Eh, yo creo que sí, o sea, todos los espacios, primero pensando en espacios que son extraescuela, por ejemplo, todos los espacios donde sea posible intervenir con un discurso público respecto a la problemática de la violencia hacia las mujeres, y sobre todo analizándolo desde las herramientas que nos ha entregado el feminismo para ello, hay que hacerlo. Y es desde la casa hasta, o sea, por ejemplo, para mí es súper importante el rol de los más media. Bueno, hoy día más que los más media, las redes sociales, pero las redes sociales son súper relevantes, o sea, es como un nuevo agente socializador para los niños, niñas y niñas, por ejemplo. De manera tal que creo que hay que sacarlo de ciertos espacios, la educación feminista, por decirlo así. Que además el encasillamiento en lo feminista tiene una connotación negativa. Eh, no para nosotros, por supuesto, pero el resto lo mira con una connotación negativa, creen como que es una radicalización. Bueno, y es obvio, o sea, si la crítica feminista no es incómoda es porque estamos haciendo algo mal, porque en el fondo estamos subvirtiendo el orden que ya está instituido, ¿no? Eso por una parte. Yo como llegué al feminismo, yo creo que yo siempre milité en espacios de izquierda mixtos, siempre, desde chica. Eh, y llegó un momento, hace como unos 5 años yo creo, en los que me di cuenta que habían ciertas prácticas que no me gustaban de los compañeros y que tenían que ver también con sostener un discurso bien progresista, pero que no reconocía la subalternidad de las mujeres. Eh,
Y eso se conjuga también con ciertas lecturas que yo venía realizando en el que muestran cómo estos mismos encuentros latinoamericanos que yo comentaba, que hay textos muy bonitos sobre eso, de la Sonia Álvarez, nos muestran cómo las mujeres van gestando su propio espacio a través de, o a partir de la subalternización en los espacios de izquierda, tanto porque nos relegaban ciertas tareas de poca importancia o porque nuestras propias agendas políticas quedaban relegadas a otras agendas políticas. Mm. Entonces, como en el fondo eso me llevó a concluir de que si yo me organizaba políticamente, me tenía que organizar en espacios compuestos principalmente por mujeres. Y compuestos, o sea, y que son orientados para y por las mujeres, entendiendo que solo nosotras podemos entender nuestras problemáticas y solo nosotras podemos encarnarlas también. Por eso, por ejemplo, yo asumo una posición antipartidista en mi organización y no tiene que ver con que tenga un problema con el funcionamiento de los partidos, que está bien que existan, sino que tiene que ver con que necesitamos cierta autonomía las mujeres para organizarnos y que tiene que ver con que seamos capaces de gestar nuestra propia agenda política. Por eso también apelo a espacios separatistas de organización. También tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con cómo vamos generando nuestras propias agendas. Muchas veces se cree que tiene que ver con intolerancia a los hombres y no tiene que ver con eso. Es un aprendizaje político, histórico. ¿Eso quiere decir que tiene un límite o no? O sea, cuando ya ¿Cómo se así? hace ese aprendizaje, ¿a qué te refieres con que parte un Es que lo que pasa aprendizaje? es que nosotras yo creo que igual estamos recién aprendiendo estas cosas, porque Mm. el feminismo latinoamericano tomó fuerza en los 80. Y como dice la Julieta Kirkwood, en algún momento se genera un silencio feminista, que también lo dice la Marcela Ríos, pero que en realidad es porque el feminismo o las caras feministas en la institucionalidad empezaron a desaparecer, o ciertos feminismos fueron cooptados por la institucionalidad, pero en realidad las mujeres seguían organizándose. Lo que pasa es que quizás no definían su organización como feminista o no la entendían como tal. Entonces yo creo que este es un aprendizaje que no tiene un fin, así como que no tiene un tope, no tiene un techo. Es un aprendizaje que va a ir, que siempre se va moviendo un poco la finalidad. Mm. Porque o sea, no sé, como dice la Fraser, como este pragmatismo democrático, ¿no? Como que en la medida que tú vas viendo con las propias actoras, vas vivenciando cosas, te vas nutriendo de experiencia y te vas dando cuenta que nos queda por aprender esto, nos queda por aprender esto, cometemos estos errores, nos caemos aquí, nos queda por aprender esto. De manera tal que son las propias actoras, es el propio escenario o la arena política la que te va diciendo que tienes que seguir actuando y si tienes que seguir aprendiendo. Entonces, como que yo no veo que haya un límite porque Mm. tampoco es queremos, o al menos la feminista o varias feministas, no nos planteamos como fin acceder al poder o alcanzar el poder. Claro, hay que disputar el poder, pero no para ejercerlo verticalmente, porque nuestra forma de ver el poder no se encarna en la misma forma que la han realizado los hombres históricamente. Por eso también engarzamos, por ejemplo, con una crítica al extractivismo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Hay varias preguntas, voy a hacerte algunas ahora conjuntamente, a ver si hay algunas que tal vez ya te has ido adelantando, digamos, ¿no? Pero para respetar también que fueron realizadas, las voy a leer y tal vez haya algo que se te ocurra también agregar a lo que ya has dicho, ¿no es cierto? Hay una, Elizabeth Barría, porque las preguntas fueron planteadas también hace un rato. En un país tan machista como aún lo es Chile, ¿cómo sería posible romper con todos los arquetipos que han sido impuestos a las mujeres a lo largo de la historia? ¿Es posible que en algún momento el Estado chileno sea capaz de crear algún proyecto en donde se pueda romper con esa idea de la maternidad patriarcal, por ejemplo? ¿No? Después hay otra pregunta que dice, ¿qué rol social poseen los individuos observadores de situaciones de violencia de género en el ámbito público y o privado? ¿Es beneficiosa o contraproducente su intervención directa?
supongo que está pensando en alguien, ¿no? En el En momento, los ¿no? encubridores. Po. Claro, también. Bueno, Ah, yo creo... trata de ver eso. Ujú. Sí, no, es que yo creo que la primera pregunta como que ya me ha adelantado harto Mm, así es. y, y la verdad es que es complejo. Yo creo que lo que hablaba hace un rato, la lógica de la prevención, y creo que en el caso, sí, de la maternidad, en los términos que los pone ella, eso es sumamente relevante. O sea, de hecho, en el capítulo que terminamos hoy día con las compañeras que comentaban la exposición, hablamos de eso. O sea, esta idea de la familia como el núcleo de ordenamiento de la sociedad que está en la constitución vigente es algo que ya no puede existir en la constitución que viene. Eso es sumamente importante, porque ha tenido perjuicios muy grandes para las mujeres y las disidencias, tanto en la división sexual del trabajo, como en la generización de los cuidados, como así también en la distinción público-privado, que ha generado que en lo privado se generen condiciones propicias para el desarrollo de la violencia doméstica, donde la ley además ha sido súper tímida para entrar. Y esto tiene relación también, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos. También. Entonces, efectivamente uno se da cuenta o sea, es claro que Jaime Guzmán lo pensó en el momento en que se puso la familia al centro. Porque se pone la familia al centro desde una óptica conservadora, desde una óptica que delante me costó también, pero que lo que hace es reproducir los roles de género en clave binaria en la sociedad y con ello todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, para eso, un primer paso en este proceso constituyente es eliminar este concepto unificador en el ordenamiento de la sociedad. Eso es lo primero. Y segundo, empezar a pensar en la prevención, que era lo que yo decía hace un rato. Como que no el Estado llegue detrás, no es la lógica punitivista. No también pensar que hoy día hablaba con mi pareja el hecho de que las leyes son las que vienen a solucionar todo, porque eso tampoco es verdad. O sea, las leyes impactan semánticamente, normativizan la conducta, sí, pero tiene límites, hay una ficcionalidad en eso. De manera tal que hay que poner los esfuerzos en la transformación sociocultural. Y para ello es que uno tiene que pensar en diversas estrategias. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. ¿Qué rol social poseen los individuos observadores de Ah, situaciones, ¿no? sí, yo creo que ahí hay un problema, porque ya sí, interpelamos a los individuos a hacerse cargo cuando viven una situación de violencia, o sea, perdón, cuando son testigos de una situación de violencia, sí, es importante, es un deber ético, ¿no? Pero el problema es que la institucionalidad tampoco da abasto, porque todos los canales nos llevan a Carabineros. Mm. Todos los canales de denuncia nos llevan a Carabineros. Y si Carabineros no tiene la capacidad ni la capacitación en enfoque de género, por ejemplo, para abordar la problemática, da lo mismo que canal uses y vas a llegar a la misma puerta. Ahora, sí es importante la denuncia en el sentido de que genera eh, un escándalo, por decirlo así. O sea, genera una interrupción, hay una intervención. O sea, cuando llega alguien a denunciar al maltratador, eh, el maltratador sabe que está siendo observado. Y eso es importante. Mm. Pero no Mm. podemos darle toda la responsabilidad a los individuos porque la responsabilidad es estructural y por lo tanto estatal. Entonces, Mm. mientras el Estado siga pensando que quienes van a ser los responsables de abordar la violencia siguen siendo carabineros y el resto son solo mediaciones, vamos a estar en deuda. ¿Cómo es en otros lugares donde ha habido más éxito? ¿Hay otro tipo de policías diferente o cuál es el tema? No es una policía la que actúa o algún tipo de policía? A ver, por ejemplo, hay casas de acogida en las que los requisitos son mucho menores que en Chile. En Chile tú no Ujú. puedes ir si tienes hijos, por ejemplo. Ok. Ya eso es complicado,
Lo otro es el tema que también es absurdo en Chile, es como te maltratan y tienes que salir tú de la casa, no el Mm, maltratador. mm, Em, Hay otras cosas que, por ejemplo, por iniciativa individual de juezas en Santiago se ha generado que no ponen al maltratador y la víctima en el mismo lugar cuando viene el juicio, que es súper importante. O sea, imagínate con el miedo que tú vas a enfrentarte no sé, a un femicida mm, frustrado y te ponen frente a él. O sea, eso acá no ha sido parte de una política pública y en otros lugares sí lo es. Pero mm. acá no ha sido parte de la política pública básicamente porque existe poca capacitación en materia de género. Por eso es tan importante cuando desde la primera ley del 94 se dice, una de las primeras críticas fue, se destinan muy pocos recursos en términos de la implementación de la ley. Porque si tú no capacitas a los operadores de justicia, por más que tenga la ley en términos formales, su realización va a ser ineficaz. Ujú. Y ese es Bueno, el problema acá en Chile. ujú, ujú. Bueno, acá Carlos Cárdenas era quien había formulado esa pregunta, ¿no? Y Francisco Neira, que ya antes también había preguntado algo, también consulta, supongo respecto del femicidio, porque no dice cuál es el fenómeno exactamente al que se refiere, si es que las distintas escuelas o corrientes dentro del feminismo pareciera que tendrían algún juicio distinto sobre esto, ¿Cómo? ¿Cómo? sobre el femicidio. ¿Habrían posiciones diferentes de distintas escuelas feministas? O sea, lo que pasa es que hay distintas interpretaciones, que en el fondo yo mostré varias, que tienen que ver algunas con la violencia neoliberal, otras más con las masculinidades, otras con la restauración del orden androcéntrico, otras con el diálogo, que por ejemplo la Rita Segato, como hizo una investigación con violadores, también como que extrapola este ejemplo de que hay un diálogo entre hombres a través del cuerpo de la mujer, como un mensaje de que yo puedo. Mm, Entonces, en el fondo son diferentes interpretaciones, pero yo creo que dialogan muy bien entre sí y lo importante es no quedarse con una. O sea, por ya, ejemplo, a tú. mí me gusta la Rita Segato, pero no me gusta que sea tan psicoanalítica. Mm, Entonces me gusta mucho la interpretación que da la Jules Falquet, que tiene que ver con el contexto y con cómo las trabajadoras de la maquila tienen que ser disciplinadas, porque a través del miedo, por ejemplo, son disciplinadas tanto para el espacio doméstico como para el mercado. También es una explicación súper entretenida. O sea, entretenida yo digo en el sentido analítico, ¿no? Porque obviamente no es entretenido. no, O lo que hace la Federici cuando habla de cómo la violencia hacia las mujeres ha sido piedra angular en todos los momentos de expansión del capitalismo y mm, por eso ahora también lo está haciendo en el seno del neoliberalismo. Entonces, como que más que, yo creo que son distintas interpretaciones sobre el fenómeno, dialogan entre sí y en el fondo uno tiene que ver, y esto sí es importante, que de acuerdo al contexto de donde uno está investigando, va a ver qué teorías pueden ser más pertinentes. Porque, por mm, ejemplo, si es en Centroamérica y vemos que el tema de las bandas rivales es sumamente relevante, nos damos cuenta que, no sé, por lo que propone la Segato, lo que propone la Reguillo, lo que propone la Jules Falquet, es súper pertinente. Pero no sé si sería tan pertinente llevar eso a Santiago de Chile, por ejemplo. ujú, ujú. Claro, la otra posibilidad es que yo no haya interpretado bien la pregunta de Francisco Neira y que el fenómeno al que se refiere, pero que no menciona, acá dice, se refería a una pregunta más amplia, sí, sí, esa era la segunda interpretación. Ah, O sea, quiere que le hagas una especie de mapeo del feminismo, digamos, ¿no? Pero al término de la conferencia es como, pero podrías sugerirnos tal vez alguna lectura introductoria para Francisco, pero para que... en torno al femicidio. No, el feminismo. O sea, a ver, no era referida al femicidio, sino que era más general, a corrientes opuestas o con importantes diferencias dentro del feminismo mismo. Ah, no sé, yo creo que sería como entrar en lecturas del feminismo de igualdad versus el feminismo de la diferencia, en el ecofeminismo. Esas son corrientes diferentes del feminismo y dependiendo lo que a él le interese, tendría que buscar.
Mm, Como... mm, ujú, ujú. Ok, ok. Bueno, yo tengo mucho que agradecerte, pero a ver, hay algo más que apareció. Disculpe, Francisco, por no haber representado bien su pregunta, pero eso del fenómeno me había quedado medio... Como estamos hablando del femicidio, no sabía si se refería a eso o no. Em, bueno, hay muchas cosas que podrían todavía aparecer como conversación, ¿no? Más permanente, y esto es probablemente un inicio de un diálogo que vamos a tener, ¿no? Daniela, como yo te contaba, hay muchos estudiantes en la universidad que están muy interesados y como tú ya mostraste una muy buena voluntad, probablemente te van a molestar en algún momento, o no molestar, sino que más bien solicitarte muy cariñosamente ayuda para algo, no sé, o para querer conversar, en fin, ¿no? Yo creo que ha sido una muy interesante presentación. Yo creo que hay mucho que discutir acerca de, naturalmente, del femicidio y yo solamente, no sé si vale como plantear una cosa así, estando uno, digamos, como moderador, pero siempre uno como varón, ¿no? Y en mi caso como varón con 2 hijas, además también, uno siempre se pregunta especialmente, ¿no? Si hay un espacio para uno en el feminismo. Y más encima si uno es relativamente inquieto y ha leído a Nancy Fraser o ha leído, ¿no es cierto?, también a gente como mi favorita es Iris Young, ¿no? Ah, Ella es mi favorita, la verdad. Em, Sí, uno siempre tiene la idea, pero tal vez una idea peregrina, de que uno podría ser también o compartir ideas del feminismo, ¿no? Pero más que estando como un compañero de una feminista, sino que como compartir cuestiones de fondo con el feminismo, ¿no? Porque en realidad, si uno lo piensa bien, el patriarcado, supongo yo, no solamente las daña a las mujeres, sino que daña a muchos varones que no calzan con el patrón patriarcal, daña a la naturaleza también eventualmente, y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que hay un espacio para un proyecto más cultural también y más amplio? Que, o sea, lo que pasa ¿cuál es es el que límite para eso? Porque tú decías, yo a veces también pienso de manera separatista, dijiste, ¿no? sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, primero pensar que los feminismos son bastante heterogéneos. Y así como, por ejemplo, yo tengo una postura separatista respecto a los espacios de organización, hay otras feministas que no lo tienen. Eh, por ejemplo, se da harto en algunos feminismos negros que dicen, bueno, finalmente todos somos oprimidos por el mismo motivo, entonces tenemos que organizarnos juntos. Mm, Pero también hay respuestas, por ejemplo, cuando la Kimberly Crenshaw habla de la interseccionalidad y dice, bueno, en realidad eh, muchas veces por no perjudicar la causa negra se ha encubrido a maltratadores, que eso también se ve harto y se ha visto harto también en la izquierda chilena. Entonces, yo en ese sentido, yo apuesto por una forma de organizarme, yo, Daniela Cáceres, que es separatista, mm, pero por cierto existen otros espacios heterogéneos que tienen, por ejemplo, la radio comunitaria que yo participaba antes era mixta y tenía como uno de sus principios un horizonte feminista, pero era mixta. ujú, 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 Entonces, creo que sí los hay y que conviven, porque efectivamente lo que vemos es una problemática estructural que no nos atañe solamente a las mujeres, también atañe a los hombres. mm, Yo creo que lo importante ahí es no pasar a llevar espacios feministas en términos de organización, porque ujú. los hombres, en términos burdianos, por hábitos, tienen una forma de intervenir los espacios de discusión pública, aprendida. Entonces pasa que tú invitas a un hombre a una asamblea de mujeres y se toma la palabra, por ejemplo. Algo tan básico como eso. Entonces, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Es que no es que uno quiera un mundo sin hombres, pero creo que es muy importante en términos de agendas políticas que las mujeres nos organicemos nosotras, Mm, entre nosotras, por y ujú, para ujú, nosotras. Y, por supuesto, dialogar, generar traducciones y articulaciones
en un espacio político más amplio. Ujú. Acá hay una compañera que... Ah, no, tú le dijiste a Francisco que busca texto de Carla Lonzi o alguien así. Sí, sí, de Ah, una ya, italiana, que busque a la ya, Carla Lonzi porque eso le va a servir como para a entender Francisco. un poco, por Perfecto. ejemplo, el feminismo de la diferencia Sí. y a su vez el feminismo de la igualdad a través de un puro texto. Mm. Probablemente entonces eso podría ayudarnos. Ya, Daniela, bueno, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por tu generosidad y tu dedicación. Así que, bueno, nos despedimos y hasta a un próximo encuentro. Ujú. Un abrazo a todos, todas, todas y muchas gracias por la invitación también. Bien, pues. Chao, gracias. Chau, chau. Muchas gracias a todos por este nuevo seminario, por esta nueva versión de este ciclo que se está realizando junto al núcleo DESDE. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos de la Universidad Austral de Chile, agradecemos la asistencia de todos a este cuarto seminario, Formación Ciudadana para una Nueva Democracia, que es organizado por la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, y cuyo objetivo hemos estado reiterando ya en estas 4 sesiones, es contribuir a la discusión sobre ciudadanía, formación ciudadana, democratización de la democracia, todo esto en el marco del proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Agradecemos también a la profesora Daniela Cáceres por su exposición, al profesor Hernán Cuevas, quien ha moderado una vez más esta actividad, y desde ya les dejamos invitados a los próximos seminarios de este ciclo. El lunes 7 de diciembre, la cita será con los profesores de nuestra facultad, Pablo Marchal y Viviana Ponce de León, quienes junto al activista Pablo Selles abordarán el tema de personas con discapacidad y proceso constituyente. Toda la información, el programa completo de este ciclo, las inscripciones, las pueden encontrar en nuestro sitio web www.derecho.uach.cl, como también el video de esta transmisión que a la brevedad quedará subido en la videoteca digital de nuestra página. Muy buena tarde a todas y a todos.